Adolfo Hitler. Este joven pintor nació en Austria-Hungría. Fue un alto canciller de Alemania hasta el punto de ser Führer, líder para los que hablamos en español, que llevó al partido nazi hasta el punto del régimen totalitario conocido como el Tercer Reich. Este personaje fue el principal actor de uno de los sucesos más catastróficos del siglo XX. ¿A qué tú no adivinas cuál es? ¿A que sí? A ver, ¿cuál crees que es? La Revolución Francesa. No, te equivocaste, te dije que no adivinabas. Este suceso era la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo principal era establecer un nuevo orden en el viejo continente, cosa que costó un montón de vidas, de judíos y gitanos principalmente. Adolfo Hitler intentó reivindicar una raza perfecta, única, una raza aria. Todas estas ideas, todo lo que pensaba Hitler no solo quedó plasmado en la historia, él se encargó de que quedara plasmado para siempre. Por eso escribió su libro, Mi lucha. Ahí podemos leer y conocer todo lo que él pensaba hacer y todo lo que logró llegar a hacer. La esvástica tiene una larga historia. Se suma más o menos 5000 años antes de que Hitler la usara como bandera nazi. La vástica proviene del sánscrito vástica, que significa buena fortuna o bienestar. A principios del siglo XX, las vásticas se usaban mucho en Europa. Tenía muchos significados, hasta que el trabajo del artista Schliemann continuaría con los movimientos del bolshevik, para quienes la vástica era un símbolo de identidad, de raza aria y orgullo nacionalista alemán. Sin embargo, el partido nazi no fue el único en usar la vástica en Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, varios movimientos de extrema derecha adoptaron la vástica como símbolo. La asociación a la idea de un Estado racialmente puro dio a Alemania el control, y la connotación de vástica había cambiado para siempre. Benito Mussolini, joven periodista y político italiano que llevó al poder al Partido Nacional Fascista, dirigió a la pequeña bota italiana en la Segunda Guerra Mundial. El pequeño Benito, sí, pequeño porque medía apenas 1,68 m, comenzó a hablar un poco tarde en comparación a los demás niños, cosa que era pensada, ahora que lo reviso bien, no era tan sutil. A los 11 años fue expulsado de su colegio salesiano por cortarle la cara a un compañerito con una navaja. Sí, un poco salvaje, bastante salvaje para su edad. En su camino, como responsable de Italia, eliminó toda la prensa opositora. La prohibición de esta prensa era legal, nadie podía hablar en contra de lo que fueran los ideales fascistas o nazistas. Además de anular otros países políticos, creó leyes a favor de la pena de muerte. Esto fue Benito Mussolini. Gavrilo Princip, joven bosnio perteneciente al movimiento estudiantil de Yugoslavia, lo que ahora sería considerado como Serbia, Croacia, Eslovenia y Bosnia, que luchaba a capa y espada por la liberación de Bosnia del dominio austrohúngaro. En las investigaciones posteriores a su muerte, se relaciona a Princip con grupos radicales del Belgrado. Sí, un día, el heredero de Austro-Hungría, Francisco Fernando, y su esposa iban en un carruaje, y Gavrilo Princip los interceptó. Asesinó a los dos ese día, cosa que posteriormente generaría la Primera Guerra Mundial. Momento en que asesina a Francisco Fernando y a su esposa, es encarcelado con una pena de 20 años en prisión, que no puede cumplir ya que muere a los 4 años después. León Trotsky, joven político revolucionario ruso, participa de la revolución bolchevique en Rusia y que posteriormente negociaría la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Cabe aclarar que fue catalogado como el segundo por Lenin y en su momento fue superado por Stalin, que posteriormente lo mandaría a asesinar en México. Este sujeto era un neto marxista, comprometido con derrocar el sistema capitalista, capitalismo salvaje, nacido en Ucrania, y todo comienza
cuando se interesa a los 16 años por políticas revolucionarias que partían de la desigualdad del poder absolutista del zarismo. Posteriormente contribuiría en el derrocamiento del régimen zarista ruso. Su primera línea de participación es imprimiendo folletos. Además, fue un fuerte impulsor del servicio militar obligatorio y encargado del ejército ruso. Fue exiliado 2 veces a Siberia, luego al Almaty en Asia Central y luego desterrado a la Unión Soviética, para luego terminar en México. Lastimosamente, dentro del mismo Partido Comunista, la rivalidad entre Stalin y León eran bastantes, ya que la consideraban el Judas del mismo. Vladimir Lenin, joven filósofo y comunista ruso, líder de los bolcheviques, decidió poner en jaque al gobierno zarista. Uno de los datos que se omite es que nunca creyó en la liberación sexual de la mujer y vivió una gran parte de su vida a costa de la economía de su madre, ya que por temas de opinión no tenía muchas amistades masculinas. Impulsó el movimiento revolucionario ruso, hecho que se llamó Revolución de Octubre del 17, que le costó una cantidad aproximada de 1 millón de víctimas. Así como León fue exiliado a Siberia con una de sus admiradoras, que tiempo después pasaría a ser su esposa, donde ella expresaba que Lenin prefería invertir sus horas en pro de la revolución y no sus necesidades. Después de mucho, decidieron irse para París. Allí, Lenin tuvo una amante llamada Inés. Posteriormente convivieron los tres juntos, formando un triángulo amoroso un poco extraño, ya que las dos mujeres congeniaban porque apoyaban el desarrollo del feminismo, explicado desde el ámbito sexual, el muy diferente al ámbito laboral. Luego de retirar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, Lenin inicia la instauración del socialismo en dicho país. Joseph Stalin, siguiente dictador ruso luego de Lenin, ya que Trotsky se encontraba exiliado, transformando la heredada Rusia en una potencia económica, militar a nivel global, donde el principal modelo de expansión era el comunismo. Queda huérfano a muy poca edad y estudia en un colegio salesiano donde lo expulsan por ideas contra el sistema zarista, para luego ser partícipe de la revolución bolchevique. Un joven falto de ideas y con sed de poder, mucho poder, pero crear al partido burocrático que posteriormente sería el Partido Comunista con un dominio totalitarista. Posteriormente Hitler arrastra a Stalin a la Segunda Guerra Mundial, teniendo un pacto de no agresión. Además de ello, fomenta su sistema en países cercanos como Grecia, China y Turquía, cosa que se desarrolla en lo que se conoce como la Guerra Fría. El símbolo de la Unión Soviética consta del martillo y la hoz sobrepuesta uno al otro. Las dos herramientas son símbolos del proletariado industrial y del campesinado. Ponerlos juntos simboliza la unión entre trabajadores industriales y agricultores. También se usan muchas banderas, sobre todo en las comunistas. Mikhail Gorbachev es el último dirigente de lo que se conoce como la Unión Soviética o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y principal promotor del proceso de paz frente a la Guerra Fría dejada por Stalin. Participa en la liberación cultural y social. Contribuye en la reestructuración de las dinámicas de desarrollo colectivo y social, sin limitar el admiramiento hacia dicho orden político. Nikita Khrushchev lucha contra el Ejército Rojo y es un dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la Guerra Fría. Impulsa la colonización de tierras vírgenes en Siberia. Fomenta la investigación científica. Presta mayor atención a la agricultura y la industria ligera. Y da prioridad al abastecimiento de bienes de consumo común. Una de las medidas fue desestalinizar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dando libertad sin perder los valores comunistas que se traían desde la dirección de Lenin.
Franklin Delano Roosevelt, presidente número 32 de los Estados Unidos de América por parte del Partido Demócrata, primo lejano de Theodore Roosevelt. Frank toma el mandato en medio de la Gran Depresión de los Estados Unidos de América. Durante la Gran Depresión, Frank estaba al tanto de lo que ocurría en la Alemania nazi y cómo esto podría afectar su economía. Crea una ley dura en contra de la migración, ya que podría volverse una carga pública para el país, teniendo en cuenta las pocas probabilidades de encontrar trabajo. También se creía que los migrantes judíos podrían ser potenciales espías alemanes. Harry Truman, vicepresidente de Franklin Delano Roosevelt. Durante sus primeros momentos de mandato, trabajó para lograr el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída de Alemania, decidió lanzar 2 bombas atómicas sobre Japón. Posteriormente, participó en la fundación de la ONU. Enunció la doctrina Truman, que marcó la política internacional de los inicios de la Guerra Fría. Promovió el Plan Marshall para la reconstrucción económica de Europa. Reconoció el Estado de Israel. Promovió la formación de la OTAN en 1949 y a partir de 1950 se vio obligado a intervenir en la Guerra de Corea. Yuri Gagarin, cosmonauta soviético que completó el primer viaje espacial de la historia a bordo de la cápsula Voskov I en 1961. La trascendental gesta de Yuri Gagarin pareció confirmar una vez más que los rusos lideraban la conquista del espacio. Con este suceso, la Unión Soviética volvió a adelantársele a sus rivales estadounidenses en la competencia espacial y lograba un éxito protagónico. El protagonista de los acontecimientos, Gagarin, fue condecorado con las más altas distinciones de su país y ascendió al grado de coronel. Paul von Hindenburg, militar y político alemán que participó en la Guerra Franco-Prusiana desde 1911. Era un general retirado, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 lo puso al mando del Frente Oriental. Los éxitos que logró allí contra los rusos en 1914 le llevaron a ser nombrado jefe de Estado Mayor. Paul Joseph Goebbels, político alemán en 1921 que se gradúa de Filología Germánica por la Universidad de Heidelberg y trató de vivir como escritor y periodista. Lastimosamente, tuvo un escaso éxito. Sus puntos de vista fueron derivando hacia los planteamientos cada vez más cercanos al nacionalsocialismo, hasta que acabó por ingresar al partido nazi en 1923. Tras una rápida ascensión hacia la cúpula del poder en 1921, fue nombrado líder de zona en Berlín, puesto en el cual empezó a dar muestras de su habilidad como orador provocativo y hábil propagandista. Su actividad propagandística se incrementó considerablemente en un esfuerzo por mantener alta la moral del ejército y el pueblo alemán a lo largo del conflicto, el tiempo que justificaba las atrocidades cometidas por el régimen. Margaret Thatcher, política británica, primera ministra de 1979 a 1990. Se casa con Dennis Thatcher, un alto ejecutivo de la industria petrolífera, quien la introdujo a la política, considerada la líder más enérgica a la derecha del Partido Conservador inglés. En 1975 consiguió desplazar a Heath de la dirección del Partido Conservador. Margaret Thatcher elaboró un riguroso programa para regular la crisis económica británica mediante la reducción de intervenciones estatales. Sus postulados principales eran pues el liberalismo y el monetarismo estricto. También propugna el recorte de servicios sociales y aboga asimismo por la renegociación del Partido del Reino Unido, en la participación y la abolición del poder sindical.